Saludos hermanos. Es una gran bendición estar nuevamente aquí reunidos. Daré lectura al versículo de esta tarde. Es la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Dice la palabra del Señor. Pero hágase todo decentemente y con orden. Pongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, porque nos permites tener a través de este medio estas enseñanzas. Gracias porque a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo, podemos estar juntos a través de la distancia. Habla nuestra vida, prepara nuestros corazones, abre nuestros oídos físicos y espirituales. Bendice y guía a los expositores, porque sabemos que estas enseñanzas son de gran bendición para nuestra formación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones. Comprendo cómo pudo ser la maravilla de un amanecer. Es un misterio que no puedo descifrar, que tu Dios nuestro nos quisieras rescatar, sabiendo todo lo que somos Dios, conociendo nuestro interior. Has brindado la grandeza de tu amor, la grandeza de tu amor, amor perfecto que no tiene igual, gracia admirable que no puedo comparar, perdón divino que ha limpiado todo el mal, has hecho blanco como nieve el corazón, amor perfecto que no tiene admirable que no puedo comparar, perdón divino que ha limpiado todo el mal solo por ti. He vuelto a ver brillar la luz. Tú nos amaste con inmenso amor, amor que fue hasta la muerte en cruz, y no podemos igualar a tu amor, pero queremos entregar nuestra canción. Hoy te entregamos nuestro corazón para corresponder a tu amor, que ha dado todo por amarnos con pasión. Te entregamos solo por tu inmenso amor. Inmenso amor, amor perfecto que no tiene igual, gracia admirable que no puedo comparar, perdón divino que ha limpiado todo el mal, has hecho blanco como nieve el corazón, amor perfecto que no tiene igual, gracia admirable que no puedo comparar, perdón divino que ha limpiado todo el mal solo por ti. He vuelto a ver brillar la luz, amor perfecto que no tiene igual, gracia admirable que no puedo comparar, perdón divino que ha limpiado todo el mal, has hecho blanco como nieve el corazón, amor perfecto que no tiene igual, gracia admirable que no puedo comparar, perdón divino que ha limpiado
solo por tu amor perfecto. Hermanitos más 30, a la luz del Evangelio vemos el mayor y más grande ejemplo de amor y de amistad que es Cristo. Como lo dice en su palabra en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. También en la Biblia hemos aprendido que un amigo es como un hermano, y es esa persona que está contigo, que te ayuda a sobrellevar tus cargas, que intercede por ti y que muchas veces te exhorta en amor y gracia cuando así es necesario. Gracias a Dios por este grupo y gracias a Dios por los lindos amigos que he encontrado. Les mando un abrazo fuerte, fuerte y que viva la amistad en el grupo más 30. He encontrado que el amor verdadero es mucho más que una sensación. No se llena de egoísmo, orgullo o dureza. Es más bien entrega y decisión. He notado que el amor no es malo. Fácilmente no se irrita, sabe perdonar. El amor no es jactancioso, el amor no es rencoroso. Con rudeza no se puede amar. El saber que un sacrificio me libró del mal, comprender que el sufrimiento fue total fidelidad, entregarlo todo, todo incluso la vida, eso es el amor. Me percato que el amor es sincero, jamás guarda envidia, en él hay bondad. La verdad es abundante, se deleita en ser amable, todo lo cree y nunca cesará. Ahora sé que el amor es paciencia, soportar las pruebas y esperar. Puedo ver que el ejemplo perfecto es Dios, porque Él es amor. El saber que un sacrificio me libró del mal, comprender que el sufrimiento fue total fidelidad, entregarlo todo, todo incluso la vida, eso es el amor. Y al final hay tres cosas permanentes: la confianza puesta en Dios, la esperanza que tengas en el Señor, pero la más importante es el amor. El saber que un sacrificio me libró del mal, comprender que el sufrimiento fue total fidelidad, entregarlo todo, todo incluso la vida, entregarlo todo, todo incluso la vida, eso es el amor. Buenas tardes, hermanos. Es un placer poder saludarlos.
aunque sea por este medio. Espero que se encuentren bien. Sabemos que estamos pasando por una situación diferente, pero debemos de saber que no estamos solos. Nuestro Dios está con nosotros, luchando nuestras batallas, y sus planes son perfectos, con un propósito para nuestras vidas. Como lo dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. También recordemos que tenemos una hermosa comunidad de fe, que nos apoya en oración en todo momento. No olvidemos apoyarnos en nuestros hermanos en Cristo. Abramos nuestro corazón para escuchar su palabra. Dios los bendiga. Hermanos más 30, les invito a que podamos seguir orando por todas las peticiones que hemos tenido durante este mes y les invito a que oremos juntos por cada petición. Señor, gracias porque tú has estado con nosotros, porque nos amas, nos bendices. Señor, y gracias te damos por la petición de nuestros hermanos que están pidiendo por Gonzalo Rosado, que lo intubaron, y a su esposa Graciela Solís fue hospitalizada, Señor, por COVID. Señor, ayúdalos, Señor. Por favor, sácalos adelante, Señor, y trae sanidad a sus cuerpos, Señor. También te pedimos por el consuelo de Reina Mendo, que falleció, Señor, y que traigas consuelo a su familia, Señor. Por favor, Padre Santo, que ellos puedan tener una paz y la tranquilidad que tú solo sabes dar, Señor. También te pedimos por nuestros hermosos consejeros, los hermanos Milla, Señor, que tú los sigas fortaleciendo, Padre, y sigas trayendo sanidad a sus corazones, Señor. Ayúdalos, levántalos y consuélalos, Señor. Por favor, también te pedimos por la compañera de Susi, Miriam, que tiene COVID, Señor, que por favor tú también la levantes, Señor, y que nadie de su familia sea contagiado, Señor, por favor. Y por nuestra hermanita Mónica de aquí de nuestro grupo más 30, que tú traigas tranquilidad a su vida, Señor, por sus estudios, Señor, que tenga excelentes resultados, Señor, y por la salud de sus papás, Señor, que tú les des salud, Señor, los ayudes, los levantes, Señor. También gracias por Diana Guzmán, te pedimos que tú seas con ella, Señor, porque tiene una insuficiencia cardíaca, Señor, y también por su economía, Señor. Bendícela, Señor, levántala, Señor, dale sanidad a su cuerpo, Señor, y trae todo lo que ella necesite, Señor, en su economía, en su casa, que nunca falte nada, Señor. También por nuestro hermano Norberto, Señor, que está pidiendo por su trabajo, Señor. Ayúdalo, Señor, dale un trabajo excelente, Padre Santo. Bendícelo, Señor. También por el hermano de nuestra hermana Susi, Señor, que tiene diabetes, Señor, y su ánimo ha bajado mucho, Señor. Por favor, Señor, ayúdalo, Señor, dale paz y tranquilidad a su vida, Señor. Y si hay alguna petición que no nos hicieron llegar nuestros hermanos de más 30, Señor, ayúdalos, bendícelos, Señor, y sácanos adelante de todas nuestras situaciones que tenemos en nuestras diferentes casas, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo he podido experimentar en el grupo de más 30, como primer lugar, la palabra de Dios y su enseñanza, y en segundo lugar, una amistad sincera, una amistad llena de cariño y de cuidados. Agradezco a Dios por todos mis amigos de más 30. ¿Qué tal? Buenas tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy y que este tiempo de estudio sea de bendición para sus vidas. Si me acompañan, vamos a declarar nuestra confesión de fe. Esta es mi Biblia, a través de la cual escucho la voz de Dios. Me ayuda a comprender mi pasado, vivir mi presente y alumbrar mi futuro. La oiré, leeré, estudiaré y aplicaré a mi vida hasta reflejar con mis hechos que Jesucristo vive en mí. Me enseña a amar a Dios y a mi prójimo como a mí mismo. Confieso que estoy dispuesto a escucharla, a realizar los cambios necesarios en mi vida y nunca más ser el mismo por la gracia de Dios. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.
Dice la gente que estoy loco, que solo hablo de ti. Dicen que soy un pobre tonto, afanado en ti. Y es que no saben que yo estoy enamorado, enamorado de ti. Y es que no saben que yo estoy enamorado, enamorado de ti. Dicen que sin ti no soy nadie, y es cierto, Señor. Dicen que sin ti no hago nada, y tienen razón. Y es que no saben que yo estoy enamorado, enamorado de ti. Y es que no saben que yo estoy enamorado, enamorado de ti. Y aunque no pudiera ver la luz del sol, ni tener amigos a mi alrededor, me basta con saberte aquí a mi lado y seguirte paso a paso hasta el Calvario. Oh, oh, oh. Y es que no saben que yo estoy enamorado, enamorado de ti. Y es que no saben que yo estoy enamorado, enamorado de ti, Señor. Una muy buenas tardes, amados hermanos. Continuamos con este diplomado de liderazgo con propósito o liderazgo al estilo Nehemías. Recordemos que este diplomado está basado fundamentalmente en 3 materiales. El primero es el libro de Pásame otro ladrillo de Charles R. Swindoll. El segundo es el libro del liderazgo con propósito de Rick Warren. Y el tercero es de Apuntes de liderazgo del pastor Gilberto Gutiérrez para los líderes de la Iglesia Bautista Oreb. Bien, continuamos con la lección número 10, que vamos a ver el día de hoy. Esta lección aplica y se refiere al principio número 8, que tiene que ver con las tentaciones del liderazgo, y está basado en la lectura del capítulo número 5 de Nehemías, versículos del 15 al 19. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún los criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, y a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mis aves. Y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Bien. Recordemos, amados hermanos, que este pasaje ya lo habíamos estudiado previamente en la lección anterior y aquí lo estamos retomando con otras enseñanzas diferentes. Principio 8, como les decía, no caigas en las tentaciones de liderazgo. Y ustedes me dirán, ¿a poco el líder cae en tentaciones? Sí, hermano. Por supuesto que el líder también cae en tentaciones y estas fundamentalmente se pueden clasificar en tres tipos, ¿no? Vayamos primero como a analizar un poquito el pasaje. Dice, ¿cuál era el problema planteado en este capítulo o en esta parte del capítulo número 5 de los versículos 15 al 19? Puedes escribir tu respuesta en el chat o en las redes sociales. Te doy un pequeño tiempo para que contestes. En el versículo 15 vemos que hay 3 problemas fundamentales. El primero es el abuso de la posición de los gobernadores que antecedieron a Nehemías, que abrumaban al pueblo cargándole cargas impositivas muy pesadas. También ahí mismo se dice
que abusaban de poder, donde dice que aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Y finalmente dice, y sacaban ganancia de sus privilegios. Y como dice Nehemías, yo no lo hice de esa manera, sino actué de manera diferente a causa del temor que tenía yo hacia Dios. ¿Qué funciones realizó Nehemías en esta lectura? Como mencioné previamente, pues sus funciones fundamentalmente eran de que él actuó de manera diferente a sus predecesores. Él no usó el impuesto, o como le llama él, la porción del gobernador para poderse tener alimentación, manutención, sino que él fondeaba todo esto con sus propios recursos. Sin embargo, pues podemos ver que él actuó de manera diferente. Yo te pregunto, ¿qué tentaciones de liderazgo pudiste encontrar? Repetimos nuevamente, estas tentaciones las podemos clasificar en algo que se conoce como las 3 P's, o las tentaciones de liderazgo, que son las 3 P's. Es abusar de tu posición, abusar de tu poder y abusar del privilegio de poder que tienes para sacar ganancias o privilegios por encima de lo que tienes derecho. Yo te pregunto, amado hermano, ¿y tú? ¿Cómo enfrentas las tentaciones de liderazgo? Te doy un tiempito para que lo contestes. ¿Qué haces al respecto, amado hermano? ¿Hay algún ejemplo de tentación mencionado en este capítulo con el que te hayas sentido identificado? Sí, no y por qué. Escríbenos, hermanos. Es bueno que nos retroalimentemos entre todos porque tenemos más enseñanza. Bien, vayamos hacia adelante, hermanos. Vayamos a las enseñanzas. Veamos cuáles son algunos de los privilegios de ser líderes. Si tú te das cuenta, la mayoría de las personas del mundo que son líderes piensan de esta manera. Desde el punto de vista del mundo, el esfuerzo y la labor extraordinarios que has puesto para convertirte en líder te ofrecen, en primer lugar, una posición mejor, porque estás a la cabeza de algún equipo, de algún grupo de personas. Segundo, te da más poder. Al tener mayor jerarquía y estar por encima de estas personas, pues también tienes los privilegios del famoso poder. Y finalmente también tienes privilegios mayores, porque en teoría, pues, si estás en una empresa y eres líder o eres un director, pues tienes mayores beneficios, mayores trabajo, mayores remuneración, pero también tienes una responsabilidad más grande. Cada una de ellas está acompañada de tentaciones suficientemente grandes como para causar la caída del líder. Recordemos estas 3 P's: mejor posición, más poder y mayores privilegios. Si se hace mal uso de alguna de ellas, por ejemplo, Nehemías lo dice claramente en el versículo número 15 del capítulo 5, en la primera parte de ese versículo, donde dice lo siguiente: Los que estuvieron antes de él hicieron mal uso del poder, de los privilegios y de las posiciones para favorecer sus intereses egoístas. Por ello es muy común ver cómo los líderes caen, porque han hecho mal uso de los privilegios. Pensemos, por ejemplo, en nuestro país, amados hermanos, en nuestro país, cada 6 años tenemos nuevos gobernantes, y al tener nuevos gobernantes, nuestro país tiene la posibilidad de hacer nuevos ricos cada 6 años a esos gobernantes. Abusan de su poder, abusan, como decíamos de aquí, de sus privilegios y de sus influencias para beneficiarse ellos en vez de beneficiar a los demás. Caso también acá reciente, pues tenemos ahí el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Este presidente en particular, si ustedes recordan por ahí, incluso fue llamado 2 veces a juicio político por actos que rebasaban sus alcances y sus atribuciones como ejecutivo. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, de no utilizar ese liderazgo para servirnos de él. Al contrario, con ese liderazgo nosotros sirvamos a los demás. El líder debe estar preparado para ocupar un puesto alto, sin que el éxito lo destruya.
Eso es muy importante. El poder corrompe, amados hermanos. Tengamos mucho cuidado. Por eso yo te recomiendo que sigas el consejo que nos da la palabra de Dios en 1 Corintios 10:12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Si lo pensamos o lo trasladamos a un refrán mexicano que dice de esta manera: en la casa de jabonero el que no cae resbala. Por eso tengamos cuidado y mucho ojo para no caer o resbalarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque el liderazgo viene acompañado de las 3 ventajas primordiales, que pueden convertirse a su vez en beneficios o en tentaciones. Como les mencionaba previamente, las 3 P's. Posición. Puedes llegar a estar más alto. Poder. Puedes hacer más. Privilegio. Puedes llegar a tener más por esa posición y por ese poder que te da el ser líder. Ten cuidado, hermano. No escuches el canto de las sirenas con estas cosas. Vayamos adelante. Podremos pensar que cada una de estas cosas es un beneficio legítimo del liderazgo, pero también es una tentación. Cuidémonos de no ser tentados por estas, hermanos. En la parte final del capítulo 5 del libro de Nehemías, aprenderemos, primero como ya lo vimos, cómo ocurren las tentaciones y después cómo hacerles frente. ¿Qué antídotos utilizó Nehemías con el fin de aportar su experiencia a fin de que nosotros, como líderes cristianos, no cometamos errores que pueden ser fatales para nuestro ministerio o para la obra del Señor? Primera pregunta. ¿Cuáles son las 3 tentaciones de líderes? Ya las vimos, vamos a ir repasando cada una de ellas ya de manera particular. La primera tentación es: te sentirás tentado a hacer mal uso de tu posición. Lo encontramos en Nehemías 15a. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. Nehemías 5:15a. Para que se den una idea, el valor actual de un ciclo de plata es alrededor de 50 pesos. Entonces les cobraban un impuesto por poder tener pan y moneda equivalente. Si hablamos aquí de 40 ciclos de plata, pues 2,000 pesos. Era el impuestito, 2,000 pesos para poder tener acceso a comida y vino. Es bastante elevado, ¿no? Creo que nosotros ni siquiera pagamos ese impuesto por pan o por vino. Obviamente los predecesores de Nehemías habían hecho exigencias poco realistas, como lo estamos comentando. Le cobraron al pueblo los impuestos excesivos. Le pusieron cargas injustas y no tenían una comprensión alguna de la situación. Literalmente podemos decir que esos hombres habían abusado de su poder o de su posición. Aquí es importante que tomes en cuenta este principio. Sin la guía de Dios, el poder corrompe. Por eso utiliza el antídoto que solo Dios te puede dar, amado hermano. Si no tienes temor de Dios, seguramente puedes ser corrompido con facilidad. Imaginemos el caso donde alguna persona que nunca había tenido ni posición económica ni poder, en algún momento de su vida va madurando, va creciendo y de repente, como dicen por ahí, se sube a su ladrillito y quiere servirse de su puesto o de su liderazgo para obtener beneficios personales. Entonces, ojo, amado hermano, no abuses de tu poder como líder. Ahí yo te preguntaría, escribe en las redes sociales, ¿alguna vez te has sentido tentado en hacer mal uso de tu posición? Si no, compártenos tu experiencia. Vayamos a la segunda tentación. Dice, te sentirás tentado a abusar del poder. Eso lo encontramos en Nehemías 15, parte B. También sus criados oprimían al pueblo. Es decir,
Los dictadores anteriores a Nehemías, los gobernantes anteriores a Nehemías, habían adoptado un estilo de vida de opresores y autócratas. E incluso si se dan cuenta, la palabra de Dios dice que sus criados de estas personas se habían convertido en pequeños déspotas. ¿Qué entendemos por déspotas? Es una persona que abusa de su poder y de su autoridad. Estaban haciendo un uso incorrecto de su poder. Hay una gran diferencia entre ser jefe y ser líder. ¿Puedes decirme algunas diferencias en las redes sociales entre ser jefe y ser líder? Les doy unos segunditos para que lo escriban y después les comento lo que yo traigo aquí anotado. Si te das cuenta, el jefe normalmente impone su autoridad y manda. A lo largo de lo que hemos aprendido en este estudio, en estas lecciones, Nehemías, en caso contrario, como líder, siempre ha predicado con el ejemplo. Él va primero, él va a la vanguardia, va haciendo las cosas para que los demás lo sigan. Eso es una característica bien importante. Él está dispuesto siempre a entregar, a dar, y no a servirse o a beneficiarse de su posición o de su liderazgo. Como dice en la pantalla, dice, los dictadores anteriores a Nehemías habían adoptado un estilo de vida de opresores y autócratas. Hasta sus criados se habían convertido en pequeños déspotas. Y sí hay una gran diferencia entre ser jefe y ser líder. Y el principio aquí es el siguiente. Los tiranos exigen sin nunca explicar. El liderazgo no es un señorío, sino un ejemplo de servicio. Recordemos, el líder sirve, el jefe exige. No te vuelvas como aquellos antecesores de Nehemías, aquellos líderes de Judá, antecesores de Nehemías, que usaban ese puesto para servirse, para imponer autoridad, para ser autócratas, para oprimir al pueblo. Al contrario, ayudemos a los demás con nuestro ministerio, con nuestro servicio y con nuestro liderazgo. Bien, hasta aquí tenemos la segunda tentación del liderazgo. Pasemos a la tercera tentación del liderazgo. La tercera tentación del liderazgo dice, te sentirás tentado a sacar ganancia de tus privilegios. Nehemías 5:15, parte C. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. El liderazgo tiene sus privilegios, pero hay mucha gente que no sabe cómo manejar esto. Cuando Nehemías se refiere al impuesto que me correspondía como gobernador, da a entender que el gobernador tenía una cuenta ilimitada de sus gastos. Sin duda, la comida que recibía era señal de gratitud, pero sus predecesores habían hecho mal uso de aquel privilegio, razón por la cual Nehemías dice que él no aceptó ese impuesto del gobernador y todo lo que él consumía o lo que le daba a los visitantes que él recibía, lo pagaba directamente de sus propios recursos, sin utilizar los recursos que el pueblo le daba para no lastimar más la economía del pueblo. Por lo general, a los líderes se les paga más, reciben más beneficios adicionales y se les concede más libertad en su calendario de trabajo o en sus cuentas de gastos. Pero también, si se dan cuenta, son los que están 24 horas al día disponibles, son los que se les exige mayor responsabilidad, mayores resultados y siempre deben estar listos para cualquier cosa que el Señor les demande. Como les mencionaba, el liderazgo tiene sus propios privilegios, pero hay mucha gente que no sabe cómo manejar esto. Si se dan cuenta, Nehemías, a lo largo de la historia que hemos visto en los capítulos anteriores, los 5 capítulos anteriores, fue un líder fuera de serie, un líder fuera de lo común. Primero, nunca recibió sueldo. Segundo, nunca usó una cuenta de gastos o no exigió impuestos a las personas que gobernaba. E incluso fíjense algo importante que vimos en los versículos del 16 en adelante. Él se negó a comprar terrenos para obtener ganancias. Pagaba a sus criados de sus propios ingresos y alimentaba a diario a más de 50 personas.
Hagamos cuentas. Alimentar 50 personas a diario, si le echamos de 150 pesitos, pues estamos hablando más de 7,500 pesos que él ponía diariamente para alimentar a estas personas. Y no eran banquetes o no eran buffets sencillos, eran banquetes donde pues mataban un toro cada día. Imagínense nada más. Estaba entonces Nehemías siempre dispuesto a dar y no sacar ganancia de sus privilegios como líder. Y aquí vemos el principio de que no abuses de tus privilegios como líder por temor a Dios. No abuses, amado hermano. Al contrario, el líder entrega, da. No está dispuesto a obtener beneficios o a recoger. Hasta aquí traemos las tres tentaciones del liderazgo y veamos cuáles fueron los consejos prácticos de Nehemías o aquellos antídotos que él utilizó para mantener su integridad como líder. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo mantener la integridad como líder? La experiencia que vivió el pueblo de Judá con los gobernadores anteriores a Nehemías fue desastrosa. Estos líderes, cuando llegaron a la cúspide, se vieron tentados a abusar de las 3 P's: poder, autoridad y privilegio. A tal grado que impusieron atributos exorbitantes, hablando de impuestos exorbitantes. Como si no fuera poco, también los criados de estos asumieron la misma actitud de déspotas, oprimiendo más al pueblo con la benevolencia que les daban sus amos. Sin embargo, ¿cuál fue el secreto de Nehemías? ¿Por qué Nehemías hizo las cosas de manera diferente? Lo que hizo Nehemías fue no abusar de su poder, de su puesto y de sus privilegios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como dice en la pantalla, el antídoto de la tentación de hacer mal uso de tu posición es que un líder debe hacer más profunda su reverencia hacia Dios. Como líder debes de profundizar tu reverencia, tu temor, tu comunión con Dios cada día. Nehemías tenía más interés en agradar a Dios que agradarse a sí mismo, como dice Nehemías 15d. Nehemías 5:15d. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Entrando un poquito más a detalle, tú te puedes preguntar, bueno, ¿y qué se entiende o qué significa tener ese temor reverencial a Dios? ¿Alguien puede escribir alguna idea en el chat o en las redes sociales? En primer lugar, el líder tiene ese temor a Dios cuando es consciente de que solo Dios lo ubicó en la posición de liderazgo y solo somos mayordomos de las propiedades y de los recursos que Dios nos da. Todo le pertenece a Dios y nosotros solo se lo administramos, amado hermano. Nehemías nunca olvidó que había sido Dios quien lo envió a Jerusalén con la misión de reconstruir los muros. Adicionalmente, en segundo lugar, hay un temor reverencial a Dios cuando se comprende que Dios nos va a pedir cuentas. No lo olvides, amado hermano. Al final tendremos que rendirle cuentas a Dios, a nuestros líderes y a las demás personas. Y eso lo podemos ver en la lectura que hizo Nehemías en su momento, en el capítulo 5, versículo número 9, donde hace una pregunta de reflexión muy importante. Vamos a la lectura. ¿No debería mostrar la debida reverencia a nuestro Dios? Esa es la pregunta. Nehemías encrespa, exhorta a los demás líderes de Judá diciéndoles lo siguiente: ¿no deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios, no abusando en su poder, amando a sus hermanos, no explotándolos? Y se recuerdan, por ahí hizo un compromiso Nehemías con estos líderes, en donde ellos aceptan el desafío de Nehemías de no seguir explotando a las personas y devolverles ese dinero que les habían quitado a través de sus artimañas malas. Recuerda, no hay autoridad dada por Dios que no venga acompañada de responsabilidad.
Eso es muy importante. No hay autoridad dada por Dios que no venga acompañada de responsabilidad. También esto hace parte del temor reverencial hacia Dios. Aun cuando el líder tiene que dar cuentas de su liderazgo, igualmente debe de entender que se debe sujetar a sus líderes inmediatos. Esto hace parte de mantener un profundo respeto hacia Dios, en primer lugar, porque le rindes cuentas a Él, Señor, y después rendir cuentas a tus superiores y a los demás. Imagínate si como líder no rindes cuentas, pues entonces, ¿qué resultado vas a entregar? Puedes volverte un pequeño rey autócrata que gobierna para sí mismo y hace lo que mejor le conviene. Y eso no es correcto. Por eso te recomiendo que sigas este principio. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Salmo 111, 10. Sigue este principio para no caer en la tentación de abusar tu poder. Por el contrario, muestra la más profunda reverencia y o temor hacia Dios en todo lo que haces. Piensa en primer lugar, ¿lo que voy a hacer agrada a Dios o no? Muy bien, amados hermanos, ahora continuemos con el segundo antídoto que nos da como consejo Nehemías, el antídoto de la tentación del abuso del poder. ¿Cuál es ese antídoto? Es que el líder desarrolle el amor por la gente. Yo te pregunto, amado hermano, ¿qué tanto amas a tu equipo de colaboradores? ¿Qué tanto amas a los que sirven contigo en algún ministerio? ¿Los amas o te sirves de ellos? Veamos lo que dice la palabra de Dios en Nehemías 15, 17 y 18. A mi mesa se sentaban 150 hombres, entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey y 6 ovejas escogidas y algunas aves cada 10 días. Se traía vino en abundancia, pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga pesada. Aquí, como le vimos en la lectura, amado hermano, Nehemías estuvo dispuesto a financiar diariamente, con sus propios recursos y no con recursos del pueblo, alimentos que equivalían a un buey, 6 ovejas y algunas aves diariamente para alrededor de 150 personas. ¿Te imaginas? Alimentar 150 personas pues no sale nada baratito. Estamos hablando, si les das más o menos una buena comida y una buena cena, pues ponle tú de 200 pesos por persona, 150, 30,000 pesos, ¿no?, al día. ¿Estarías tú dispuesto a entregar, como Nehemías, todo lo que se requiriera para no abusar de tu poder y desarrollar amor por la gente? Recordemos que Nehemías era un hombre compasivo y preocupado por los demás. Estaba genuinamente con la gente. Si recuerdan, en la lección pasada, vimos cómo se enojó con los gobernadores de Judá y explotó contra ellos e incluso los exhortó de tal manera que pudo hacer un acuerdo con ellos para que le devolvieran a los pobres lo que les habían quitado. También Nehemías fue generoso, como acabamos de leer en esta lectura de ahorita. Fue generoso con lo que se le había dado y él estuvo dispuesto a entregar todo sin recibir nada a cambio. Porque un líder debe estar dispuesto, amado hermano, a entregar y no a servirse o a recibir beneficios por su servicio. Recuerdo por ahí alguna vez en una iglesia a un hermano que quería ser parte o ser el presidente de un ministerio que ni siquiera estaba formado, porque lo que quería era el reflector para él. Él quería estar arriba en el estrado dirigiendo a cualquier costo. Entonces, pues realmente, si se dan cuenta, el liderazgo cristiano es el que no se nota, es el que está tras bambalinas haciendo su chamba para que el reino crezca y se multiplique. Al hacer un estudio de los líderes, se encuentra que aquellos que abusaron de su poder
nunca amaron a su pueblo. ¿Por qué? Porque no tenían amor o no tenían reverencia hacia Dios. Nehemías mantuvo la integridad, la transparencia y el amor sincero hacia el pueblo. Es importante que reflexionemos al respecto, hermano, amado hermano. ¿Qué tanto amas a tus colaboradores? Recuerda, debes establecer estrechas relaciones con ellos, debes conocer su situación, sus problemas, sus detalles y que sean tus amigos, realmente tus amigos en quienes puedas confiar y descargar todas tus penas, todas tus situaciones y que puedas abrir tu corazón. Vemos aquí, por ejemplo, en la carta de Pablo a los tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses 2:18, un ejemplo de Pablo como él también amó a las personas como líder. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Si se dan cuenta, la posición de liderazgo de Pablo lo llevó a amar a compasión a los santos, como le decía él, sus colaboradores de batallas para extender el reino de Cristo. Los llevó a compartir su ministerio y también su propia vida, incluso hacerlos sus amigos. Es un claro ejemplo que amó a la gente y Pablo nunca abusó de su liderazgo, de su poder. Al contrario, si ustedes recuerdan por ahí, él también estuvo dispuesto a entregar sus recursos y a trabajar para poder hacer sus viajes misioneros. Entonces no se aprovechó de las personas, al contrario, estuvo dispuesto a entregarlo todo, incluso su vida para poder evangelizar hasta los límites conocidos de esa época, que era el Reino de España, donde el Imperio Romano tenía sus fronteras. Entonces recuerda, como principio, los perdedores se centran en lo que pueden conseguir, es decir, en los beneficios que puedo obtener de mi liderazgo. Sin embargo, los líderes se centran en lo que pueden dar, en lo que pueden entregar a los demás. Ahora pasemos al tercer antídoto. El antídoto de la tentación de sacar ganancia de tus privilegios. ¿Cuál es ese antídoto, amado hermano? Que un líder se discipline para buscar las recompensas eternas y no las terrenales de corto plazo. Busca las recompensas eternas, hermano. No te intereses por las recompensas materiales que el mundo en esta tierra te puede dar, sino por las que Dios te puede dar. Veamos lo que dice Nehemías 15:19. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. Nehemías 5:19. ¿Por qué Nehemías no cayó en los mismos abusos de sus predecesores? Reflexionemos, hermanos. Hemos aprendido hasta este momento 3 cosas importantes. Una de ellas es que Nehemías no estaba mirando lo temporal, sino lo futuro, lo eterno. Mientras que los líderes que eran sus antecesores abusaron de sus puestos, de su poder y de sus privilegios al explotar al pueblo. Su único anhelo de esos líderes antecesores era adquirir riquezas personales a cualquier costo. Otra cosa que también hemos aprendido, si recuerdan, como antídotos, es que el líder desarrolla amor por la gente. Y la primera enseñanza, el primer antídoto, es que el líder hace más profunda su reverencia hacia Dios. ¿Por qué la hace más profunda? Porque está agradecido porque el Señor lo evocó en ese lugar y porque sabe que tenemos que entregarle cuentas al Señor al final de todo. Nehemías, una vez edificados los muros, imagínate esta situación, una vez edificados los muros, ¿qué hubiera pasado con los terrenos? Al ser más seguros y no estar tan a la mano de los invasores, podrían haber subido sus precios, ¿no? Y él pudo haber comprado muchos bienes inmuebles, muchos terrenos, para venderlos posteriormente más caros
ya que estuvieran construidos los muros. Y como dice en la palabra de Dios, en el pasaje que leímos como pasaje base de esta enseñanza, Nehemías no se aprovechó la oportunidad para comprar terrenos porque consideró que su integridad como líder tenía prelación sobre los beneficios terrenales. Nehemías se había disciplinado en base a imitar sus propias libertades. ¿Y cuáles eran esas propias libertades? Son 3. Cuando Nehemías llegó a ser gobernador, tenía una gran cantidad de derechos. Se había convertido en el hombre más importante de aquellas tierras. Sin embargo, no abusó de su poder porque tenía el valor necesario para resistirse a las 3 tentaciones y hacía las siguientes cosas que mencionamos previamente como repaso. Tenía un temor reverencial por el Señor, amaba al pueblo y se disciplinó a sí mismo para mirar hacia las recompensas de la eternidad, no las recompensas terrenales. En la Biblia podemos encontrar otro ejemplo de un líder que hizo algo similar. Recordemos por ahí el caso de Moisés. Moisés era el segundo en la línea de sucesión del faraón. Porque este faraón no tenía herederos. Estaba aún triste de convertirse en un líder de Egipto, que en su momento era la nación más próspera del mundo en aquellos tiempos. Pero sin embargo, como tenía sus ojos puestos en ese premio eterno, dejó voluntariamente todo aquello para guiar a un montón de esclavos a través del desierto. Renunció al poder, a la posición y al privilegio, porque sus valores eran íntegros y eran los correctos, porque su visión era la visión de Dios y porque mantenía su recompensa y sus ojos puestos en esa recompensa que era el futuro eterno, no el futuro terrenal. Sería bueno que cada uno de nosotros pudiéramos seguir este ejemplo tanto de Nehemías como de Moisés para tener éxito en nuestros liderazgos y no caer en esas tentaciones. Muy bien, sigamos adelante. Como líderes estamos llamados a cumplir el fiel propósito de Dios, a entregar nuestro corazón y nuestra vida en su obra. ¿Cómo podemos manifestar que somos líderes cristianos, que amamos al Señor? Sirviendo, entregándole todo lo que tenemos y poniéndolo a su disposición. Ejercer un liderazgo efectivo, sin fingimientos, sin ventajas personales, es muy importante. Y volvemos al ejemplo de Pedro. Pedro escribió a la iglesia en 1 Pedro 5, del 1 al 4, el siguiente consejo. Sería bueno que lo pudiéramos atender y poner en práctica. A los ancianos que están entre ustedes, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios, que está a cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo. Pedro dice que el liderazgo en la iglesia comienza por reconocer que el rebaño es de Dios. El rebaño no es de nosotros, sino del Señor. Y son almas. Los líderes de la iglesia solo tienen la función de supervisar la administración, la orientación, la dirección y la gerencia en la iglesia. Esto es aplicable en la empresa, en la familia, en la organización a donde tú pertenezcas. Los buenos líderes guían a los demás con un corazón ardiente. Se preocupan por lo que pueden dar y no por lo que pueden conseguir. Eso es lo más importante. ¿Qué puedes entregar tú como líder, amado hermano? ¿Sí? Busca las recompensas eternas. Y aquí recordemos este principio. Los líderes eficaces se centran en sus responsabilidades y se obligan de sus derechos. ¿Cuántas veces no conocemos a personas que llegan a un puesto de liderazgo y lo primero que quieren hacer es exigir derechos en lugar de centrarse en sus responsabilidades y dar los resultados
que están demandándole por su función. Muy bien, hasta aquí tenemos entonces las 3 tentaciones de liderazgo y los 3 antídotos para poder contrarrestar estas tentaciones de acuerdo a los consejos y la vivencia práctica que Nehemías, a través de este libro de la Biblia, nos enseña. Vayamos al desafío, amados hermanos. Pensemos en lo siguiente. Recuerden cómo Nehemías renunció a sus riquezas, a su poder y su posición. Incluso renunció a ser la segunda persona más influyente del reino de Artajerjes para poder guiar a aquellos judíos a reconstruir una muralla en Jerusalén a 3,000 kilómetros. Es decir, estuvo dispuesto a renunciar a todos sus privilegios para seguir adelante. Es muy complicado que un líder haya alcanzado la cúspide y se oponga a la tentación. Sin embargo, Nehemías, con estos consejos prácticos que nos muestra a través de su Biblia, de la Biblia, en estos versículos, nos muestra que es posible, como líderes, resistir esas tentaciones de liderazgo. Recordemos que los privilegios se asoman cuando llega el éxito. Las oportunidades de abusar de nuestra posición son muy generosas, pero no nos dejemos doblegar por ellas, amados hermanos. La integridad del líder debe prevalecer sobre la tentación. El temor a Dios es su prioridad y la causa justa de alcanzar el propósito de Dios para su vida debe ser nuestro anhelo. ¿Estás dispuesto a seguir el modelo de Nehemías cuando llegue el éxito, hermano? Y si es que ya te llegó, sigue esos principios de Nehemías. No te dejes deslumbrar por las tentaciones del liderazgo. El liderazgo nos ubica en posiciones de reverenciar a Dios en todo instante, sabiendo que vamos a dar cuentas de nuestra labor. Igualmente, un liderazgo bien ejercitado lleva al líder a sentir un amor sincero y desinteresado por las personas que están a su cargo como colaboradores o por sus dirigidos. Ahí yo te preguntaría, amado hermano, ¿qué opinan tu grupo de colaboradores respecto a tu liderazgo? ¿Es un liderazgo donde entregas y das y sirves? ¿O es un liderazgo donde te sirves de ellos, te aprovechas y abusas de los demás? Recuerda que mientras más alto llegas en el liderazgo, menos libertad tendrás. Más se te exige como líder y mientras mayor es la posición de autoridad, más se espera de ti, más restricciones tendrás y en realidad menor libertad posees porque tendrás que dedicar más tiempo para cumplir con las funciones de tu liderazgo. El liderazgo exige mucho y el liderazgo para el reino de Cristo más. Estaría padrísimo que aceptaras este reto de parte del Dios, de seguir estos ejemplos de cómo evitar las tentaciones de liderazgo que utilizó Nehemías para honra y gloria del Señor. Como dijo el Señor Jesús en Mateo 23:11, versión del lenguaje sencillo. El más importante de ustedes debe ser el sirviente de todos. ¿Qué significa esto? Que entre más alta sea tu posición de liderazgo en la iglesia, en la empresa, en la comunidad o donde te ubiques, más estás llamado a servir, amado hermano. Entonces no dejes de lado esto, no eches en saco roto que debes de servir. Pero igualmente, entre más alta dignidad ocupe el líder, más estará sometido a la tentación del poder, de los privilegios y del abuso de autoridad. Bajo esta perspectiva, ¿cuál es tu compromiso como líder, hermano? ¿Qué le respondes al Señor? Si tu pacto con Dios es de fidelidad e integridad, no dudes también manifestárselo a tu equipo de colaboradores. Y reflexiona finalmente en estas 2 preguntas. ¿Qué clase de líderes quieres llegar a ser? ¿Como Nehemías o como los gobernantes de Judá que lo antecedieron? ¿Quieres servir o quieres ser servido como líder? Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde por estas enseñanzas. Gracias por estos desafíos recibidos
a través de tu palabra, Señor, y te pedimos de manera humilde que nos permitas ser los líderes que tú quieres, Señor, conforme a tu corazón, para poder honrarte y glorificarte con todo lo que hagamos, para poder amar a nuestros hermanos, a nuestros colaboradores, Señor, y para poder estar dispuestos a buscar las recompensas eternas, no las recompensas terrenales. Todo esto lo pedimos en el bendito santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Finalmente, amados hermanos, para concluir, recordemos que tenemos como tarea lo siguiente: leer el documento que se denomina Las tentaciones del liderazgo y contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué considera importante enfrentar las tentaciones del liderazgo en su proyecto? ¿Qué principios de Nehemías debemos seguir como líderes con el fin de asegurarnos de evitar consecuencias fatales por las tentaciones del liderazgo? Después de haber aprendido estos 3 principios que vimos el día de hoy, ¿cuál considera que debes aplicar en tu liderazgo? ¿Estás dispuesto a seguir adelante con Dios ante las tentaciones del liderazgo en tu proyecto? ¿Qué decisiones vas a seguir tomando al respecto? Hasta aquí por el día de hoy, amado hermano. Nos dio mucho gusto estar conectados nuevamente con ustedes y los esperamos el siguiente mes de marzo para la próxima enseñanza de liderazgo con propósito. Dios los bendiga. A ver, vamos a ver cómo está este asunto. Transferencias. Ok. Diezmo, familia, Molina de la Cueva. Ok. Transferencia exitosa. Perfecto. Hermanos, estoy aquí para hablarles de las alternativas que tenemos para hacer llegar a la iglesia nuestros diezmos y ofrendas. Una de ellas son las transferencias bancarias o depósitos en sucursal. Para eso tenemos no solo una cuenta, sino 2. Tenemos ya 2 cuentas de 2 bancos diferentes y los datos van a estar apareciendo en unos momentos en su pantalla. Además, si usted tiene alguna pregunta o alguna inquietud acerca de esto, puede llamar a la oficina de la iglesia y con mucho gusto le darán informes. Además de que podrán darle otras alternativas para que usted pueda hacer llegar a la iglesia sus diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por ello, reconocemos la provisión del Señor durante este tiempo de contingencia. Damos gracias a Dios por la mayordomía y fidelidad que un gran número de hermanos ha manifestado, al depositar sus diezmos y ofrendas en el alfolí, ahora utilizando preferentemente medios digitales. También contamos con medios alternativos para hacer llegar nuestros diezmos y ofrendas. Si quieres saber más, comunícate con la oficina de nuestra iglesia. Nuestro trabajo no se detiene. Seguiremos proclamando la palabra públicamente y por las casas. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 1 de Crónicas 29:14. Hola, ¿eres nuevo en Más 30? Te damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Te invito a que nos dejes tu nombre en un comentario a través de YouTube o Facebook. Te esperamos en nuestra próxima reunión. Feliz, feliz cumpleaños, que seamos para ti, que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Hola chavos cumpleañeros, se llegó la sección más esperada y es felicitar a todos los treintañeros del mes del amor y la amistad. Pues vamos a felicitar a Cari que cumplió el día 1, a Cindy que cumplió el día 8, a Selene que cumplió el día 17, a Eunice que cumplió el día 18, Benji que es del día 19, Susi y Raquel que cumplieron el día 20 y a la bella Gaby que cumplió el día 24. Hermanitos, les mandamos un abrazo treintañero, deseamos que sean concedidas las peticiones de su corazón. Permítanme leerles algo del Salmo 139, versículo 16, que dice así la palabra del Señor. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermanitos, estamos completos en el Señor, ¿verdad? Su obra es perfecta, y Él en amor se entregó por cada uno de nosotros. Él es la misma fuente del amor y la amistad. Y nosotros y ustedes, pues, el motivo de ello. En Juan 15:15 dice, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo os digo. Él ya no nos llama siervos, nos llama amigos, ¿verdad? Y nos revela todo aquello que su padre le dijo. Hermanitos, lo más importante de esto es que ustedes
sigan fortaleciendo sus corazones y sean ustedes abrazados siempre por el amor del Señor. Sigamos celebrando este festejo. Les deseamos felicidades. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso les concedió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. No se pierdan la siguiente sesión del Diplomado de Liderazgo con Propósito, donde estudiaremos el capítulo 11, Los secretos de los exitosos, que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo en punto de las 6:30 de la tarde. También les recordamos que cada miércoles tenemos nuestro estudio bíblico Súmate más 30. Si quieres incorporarte, por favor contáctanos por medio del grupo de WhatsApp o las redes sociales. Los esperamos. Mis amados hermanos, esperen, no se vayan. Les queremos recordar que al terminar la transmisión tendremos nuestra convivencia de la amistad más 30 por medio de Zoom. No se vayan, la vamos a pasar padrísimo. Ahí nos vemos. Mis amigos son lo peor que Dios ha creado y también son lo mejor que Él me ha dado. Mis amigos son como un desfile de payasos que se ríen de las penas y las reglas que a otros quitan libertad. Muchos me dicen que ellos no saben más que hacer reír, pero lo cierto es que a mí me hacen llorar por tanto amor y por su afán de perdonarme mis pecados. Gracias, Señor, por los Quijotes que destruyen mis molinos, por los Sanchos que en las noches acompañan mis caminos, por tu amor con que me abrazas a través de mis amigos. Gracias, Señor, por los Quijotes que destruyen mis molinos, por los Sanchos que en las noches acompañan mis caminos, por tu amor con que me abrazas a través de mis amigos. Mis amigos son
como gaviotas que se escapan de mis manos y que irrumpen en el cielo. Mis amigos son de aquellos que olvidaron su disfraz guardado ayer. Son de una tierra donde sin máscara sé. Muchos me dicen que ellos no tienen ya ningún control, pero lo cierto es que ellos son dueños del sol, dueños del viento y del amor y de la libertad. Gracias, Señor, por los Quijotes que destruyen mis molinos, por los Sanchos que en las noches acompañan mis caminos, por tu amor con que me abrazas a través de mis amigos. Gracias, Señor, por los Quijotes que destruyen mis molinos, por los Sanchos que en las noches acompañan mis caminos, por tu amor con que me abrazas a través de mis amigos. Será porque a ellos no les ha gustado ser igual que multitudes, pues cuando Dios los creó nunca se le ocurrió hacer ninguno igual, y han dado lo que son aquel que los llamó. Gracias, Señor, por los Quijotes que destruyen mis molinos, por los Sanchos que en las noches acompañan mis caminos, por tu amor con que me abrazas a través de mis amigos, mis amigos, mis amigos. Gracias, Señor, por los Quijotes que destruyen mis molinos, por los Sanchos que en las noches acompañan mis caminos, por tu amor con que me abrazas a través de mis amigos, mis amigos, mis amigos. Oremos, hermanos. Bendito Padre, nuevamente te damos gracias. Gracias porque nos permites un día más de vida. Gracias, Señor, porque siempre estás al pendiente de nuestras vidas y porque siempre estás cuidándonos y nos das lo que necesitamos. Gracias, Señor, por tu amor infinito y también por tu palabra, este estudio que nos acabas de dar, Señor. Te damos gracias, Señor, y justamente nosotros como hermanos más 30 y consejeros nos comprometemos a ser esos líderes que tú quieres que seamos. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.